Realidades de la nueva creación, capítulo 12. Dios reproduciéndose en nosotros. Cada verdadero padre desea reproducirse en su hijo. El sueño del padre es reproducirse en nosotros. Usted que entiende que la nueva creación ha recibido la naturaleza y la vida del Padre. Invitamos al Espíritu Santo, que nos ha impartido esta naturaleza del Padre, a venir a nuestro cuerpo y a hacer hogar en nosotros. Y después, cuando comenzamos a alimentarnos de la palabra, practicar la palabra, vivir la palabra, Él edifica esa palabra en nosotros. La verdadera genialidad del cristianismo es la capacidad de Dios de edificarse en nosotros a través de la palabra, para que en nuestro caminar diario vivamos como el Maestro. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5, 1 al 2. Como hijos de amor debemos caminar en amor como Cristo caminó en amor hacia el mundo. El Padre amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús amó tanto al mundo que se dio a sí mismo. Ahora yo amo tanto al mundo que me doy. No permito que mi corazón se amargue, por mucha que pueda ser la crítica o la persecución. Siempre que tiendo a decir, bueno, estoy perdiendo mi tiempo con ellos, me acuerdo de Pablo y Silas en Filipos. Ellos habían sido arrestados, habían sido azotados, hasta que sus espaldas se abrieron derramando sangre. Después le pusieron en una prisión con sus manos y sus pies encadenados. En medio de esa agonía, esa angustia física, oraban y cantaban alabanzas. Conmovieron tanto al cielo que el Padre tuvo que abrir la cárcel, y cuando el terremoto había asustado tanto al carcelero que gritó de angustia y temor, Pablo le predicó con esa espalda ensangrentada, y el carcelero encontró a Jesús. Después lavó las espaldas de Pablo y de Silas, y una iglesia se formó en la casa del carcelero. Si Pablo hubiera tenido otro espíritu, nunca habría podido hacer eso, pero él era como su maestro. Se entregó al dominio, al señorío del amor. El Padre quiere reproducirse en nosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. El proceso de edificar a Cristo en uno mismo puede ser muy lento, pero saca de nosotros a hombres y mujeres como Jesús. Somos creados en Cristo Jesús. Somos su creación. Y hasta que Cristo sea formado en nosotros, el mundo no puede ver nada sino religión en nosotros. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. El Padre está edificando su vida de amor, su justicia, su fortaleza y su sabiduría en nuestro espíritu. Hace años, cuando era el director de la escuela en el este, después de una campaña evangelística, invariablemente les preguntaba a algunos de los maestros, ¿he crecido desde la última vez que me vieron? ¿Pueden ver algún rasgo de crecimiento en mi vida espiritual? Tenía mucho miedo de que pasasen 1 o 2 meses y no hubiera crecido en Cristo y en el conocimiento de la palabra. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Gracia significa amor en funcionamiento. La palabra griega significa dones de amor. El Espíritu anhela que crezcamos en esta vida de amor. Tener la naturaleza de amor de Jesús demostrada en nuestro caminar diario. Estoy convencido sin lugar a duda de que solo cuando cedemos al señorío del amor es cuando Él puede formarse en nosotros. No es el conocimiento de las Escrituras. Se puede tener un gran conocimiento de la palabra, pero no se trata de eso. Es la palabra que es edificada en mí y que se convierte en parte de mí lo que cuenta. A medida que estudie la revelación paulina, se convencerá más de que el propósito final de cada una de esas epístolas es la edificación de la vida de Jesús en el individuo. Su plan para edificarse en nosotros es notable. Debemos ocupar el lugar de Jesús. Debemos aprender a actuar en su lugar. Debe haber el entrenamiento consciente de nuestro espíritu para ser verdaderos representantes. Colosenses nos da una indicación de la pasión del Padre para darse a conocer a nosotros de una manera tan real que podemos entrar en todas las riquezas de la plenitud de su vida que nos pertenecen. Esta es una oración del Espíritu a través de los labios de Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
Colosenses 1:9. La palabra conocimiento en griego es epinoxis. Significa pleno conocimiento, conocimiento completo, conocimiento exacto. Deberíamos tener ese tipo de conocimiento porque está en esta revelación. Tenemos al Espíritu Santo que lo inspiró como nuestro maestro. Él nunca ha abandonado su posición como instructor. Él está aquí en mi corazón y en el de usted, y anhela llenarnos del conocimiento exacto de la voluntad del Padre en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Será sabiduría para usar el conocimiento de esta revelación en nuestro caminar diario. Será sabiduría para conocer cómo usar tanto las declaraciones de hechos como las promesas en los evangelios. Será sabiduría para saber cómo dar a conocer este mensaje de una manera atractiva. Debemos tener conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, una visión más profunda del corazón del Padre. 1 Corintios 2:9 puede arrojar algo de luz en esto. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estas se nos han revelado hoy en esta revelación mediante el Espíritu, porque el Espíritu Santo es capaz de escudriñar todas las cosas. Si las cosas profundas de Dios y nuestro espíritu recreado es capaz de seguir al Espíritu Santo en esta búsqueda de las riquezas de su gracia, la mayoría de estas riquezas están en la revelación paulina. En Efesios 3:8 tenemos un destello de donde Pablo dijo: «A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo». Estas inescrutables riquezas nos pertenecen, pero como las perlas, tenemos que buscarlas, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. Ahora observe cuidadosamente el siguiente versículo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2:12. Estamos aprendiendo a entender esta verdad exacta con la ayuda del Espíritu. Encontramos que en Colosenses 1:9 al 10, este conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual es para capacitarnos, para caminar dignos del Señor en toda cosa agradable. Nuestro caminar es delante del mundo. Podríamos decir que es un doble caminar. Una fase del mismo es delante de Dios y la otra es delante del mundo. Yo tengo que caminar digno del Señor delante de los hombres para que ellos reconozcan esta nueva vida en mí. Estoy tan enjesusado, si existiera esta palabra, que ellos serían conscientes de Jesús en mi presencia. Conocí a una mujer que encontró a Cristo a través de mi ministerio radial. Su esposo era un hombre pagano y ella había sido una compañía idónea para su mundanalidad. Pero ahora había encontrado a Cristo. Siguió durante varias semanas hasta que finalmente una mañana antes de ir a trabajar él dijo: «¿Sabes, mujer, que he estado viviendo y durmiendo y comiendo con Jesucristo durante las 2 últimas semanas?» Era una mujer muy despierta y dijo: «¿Te ha gustado?». Las lágrimas llenaron sus ojos. Él dijo: «Desearía ser así. Desearía haber tenido ese algo que hay en tu vida». Verá, Jesús había vivido tanto en ella que el hombre podía sentir la presencia del Maestro en ella. 2 hombres jóvenes estaban trabajando en una tienda. Uno de ellos estudiaba la palabra en nuestras clases. El compañero que trabajaba en un entorno a su lado le dijo una mañana: «Harry, me gustaría preguntarte algo que es personal. ¿Qué tienes en tu vida que te hace ser tan distinto a todos los demás hombres que hay en esta sala?». El chico respondió: «Jesús». «Oh», dijo, «eso es religión, no me lo creo». Y el joven le dijo: «No es religión, es el Cristo vivo». «Cristo glorificado en mi cuerpo», dijo Pablo. «Cristo hecho grande en mi caminar diario». En Filipenses 1:21 dijo: «Para mí el vivir es Cristo». De nuevo esas palabras ardieron en mi corazón durante meses. El maestro me estaba diciendo: «Quiero ser glorificado en ti, quiero absorber tu personalidad, quiero tomar posesión de tus sueños, tus ambiciones, y quiero el primer lugar en tu vida». Tenía miedo de él. Dije en voz alta:
Señor, no me atrevo a dejar que tomes el control de mi vida, porque si lo hago, nunca lograré las cosas que tanto anhelo. Y nunca lo olvidaré. Una voz en mi corazón me dijo: te amo más de lo que tú mismo te amas. Yo anhelo tu éxito más que tú. Yo tengo la capacidad de hacer que lo consigas. Dije: Señor, no me hagas predicar en las calles. Me enviarás a los suburbios. No quiero ir ahí, Señor. Volví a pelear, pero Él fue tierno conmigo. Su sabiduría fue muy obvia. A menudo en mis situaciones extremas, Él me había ayudado. Cuando volvía a estar en dificultades, Él me sacaba de ahí. Un día dije: Maestro, iré contigo. Aquí estoy. Toma toda mi capacidad. Anula mi ambición con la tuya, pero que mi amor sea como tu amor. Ayúdame a vivir de tal forma que los hombres puedan verte en mí, sentirte, que cuando yo hable sea tu voz. Cuando imponga manos sobre los enfermos, serán tus manos. Luego oí un versículo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Después dije: ahora, Maestro, confío en ti y me entrego a ti. Como ve, cuando vamos calladamente a la vida de nuestro corazón, en ese lugar donde decimos sí a Dios, entonces Él se revela en nosotros. No nos obliga, no nos empuja, no nos fuerza con una enfermedad o la pérdida de la propiedad. La enfermedad viene porque no somos conscientes de que Él puede protegernos. Hemos seguido nuestras inclinaciones, hemos ido en pos de nuestros propios deseos y nuestros planes se han agotado, razonados con el conocimiento de los sentidos. ¿Cómo le debe doler en el corazón cuando somos tan necios, cuando hacemos tantas cosas necias, cuando su sabiduría está a nuestra disposición, sus habilidades esperándonos? Somos casi ilimitados. Todo lo que Él es está a nuestra disposición, pero a veces elegimos un camino que lleva a dolores de cabeza y decepciones. Ve, es esta formación de Cristo en nosotros. Ese es el secreto, que es la genialidad de la nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Creación. Segunda de Corintios 5:17. Es perfecto hasta ahora, pero Él quiere ser formado con más plenitud en esa nueva creación. Y así Él toma las cosas de Cristo que se nos revelan en la palabra y el Espíritu las edifica en nosotros. Admiramos la fortaleza y el valor de Jesús en su caminar terrenal. Nos emocionamos con la capacidad que Cristo manifestó cuando suplió cada situación difícil. Su sabiduría, gentileza y paciencia. Pudimos admirarlas y ahora el Espíritu quiere tomar todas esas cosas que hemos admirado en Jesús y edificarla en nosotros. ¿Cómo puede ver lo que significa? Es la ambición del Padre hacernos más exitosos y capacitarnos para disfrutar las riquezas que nos pertenecen. No sé si usted se ha dado cuenta o no, pero en una de las oraciones de la Biblia, en Juan 16, Jesús dijo esto: en aquel día no me preguntaréis nada. Versículo 23. Literalmente, en ese día no oraréis a mí. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, 23 al 24. El gozo es algo que viene al espíritu humano recreado. El hombre natural no lo tiene. Oiga a Jesús hablando de nuevo en Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ese es un milagro, que el gozo de Jesús sea cumplido en mí, que no solo le haré alegrarse, sino que Él me imparte de su gozo. Ese algo hace que el Evangelio sea irresistible. Ahora llena mi corazón cuando hablo. Mi rostro resplandecerá, mi voz se llenará de melodía del cielo. Verá, cuando Él se edifica en nosotros y comenzamos a trabajar juntamente con Él, tenemos su vida, tenemos su amor. Sí, le tenemos a Él mismo. Cristo entonces está siendo formado en nosotros. Ahora ya no se trata de mí, sino de Cristo. Los hombres que han crecido mucho espiritualmente son los hombres en los que la palabra han tomado todo el control. Juan 15:7. Quizás arroje un poco de luz sobre esto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Cada creyente está en Cristo, pero sus palabras no están en todos los creyentes. ¿Qué significa tener sus palabras habitando en mí? Obteniendo la total preferencia, dominando en cada fase de mis pensamientos y mi vida. Nos alimentamos de la palabra de Dios.
Ahora me estoy alimentando, estoy viviendo en esa palabra, estoy practicándola. Soy lo que Santiago llama un hacedor de la palabra. Véase Santiago 1, 22 al 23. Jesús dijo que el hacedor de la palabra profundiza y edifica su casa sobre la roca, y eso hizo que su casa soportase cualquier tormenta que pudiera golpear contra ella. No solo dijo eso, sino que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Comenzará a existir. Véase Juan 15:7. Oh, ahora lo veo. Coopero con él. En Juan 15:5 él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora puedo entenderlo. Como pámpano voy a dar su fruto. Estoy trabajando juntamente con él. Él y yo estamos funcionando juntos. Estamos identificados el uno con el otro. Él está encontrando un lugar para que su capacidad me vigorice y actúe aquí en la tierra de nuevo. Es como un hombre rico que encuentra a un joven inteligente que puede poner en una empresa y el joven tiene la capacidad de usar el dinero de este hombre rico. Ahora él y yo estamos trabajando juntos y el Padre es glorificado porque estoy dando mucho fruto y demuestro mediante mi vida mi discipulado. Demuestro que estoy creciendo en gracia y estoy creciendo en ese conocimiento exacto de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual hasta el final, para que puedan dar digno del Señor para agradarle. Estoy dando fruto ahora en toda buena obra y estoy creciendo en ese conocimiento exacto, ese conocimiento perfecto del Padre. Usted se ha dado cuenta en la vida de Jesús que siempre había un sentimiento de seguridad, un sentimiento de certeza, no había vacilación alguna. Él nunca se detuvo y dijo, ahora oren para que tengan sabiduría. La tenían. En nuestras vidas viene esa misma seguridad con certeza de que conocemos la voluntad del Padre, estamos caminando en ella. Y nosotros somos fructíferos con su capacidad que está actuando en nosotros. Es según el poder de su gloria. Y se nos ha dado firme y con paciencia con gozo. Dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en la luz. Colosenses 1:12. Este es un clímax del deseo del corazón del Padre, que deberíamos dejarle vivir tanto su vida como nosotros, que comencemos a disfrutar de la parte de nuestra herencia en Cristo. Estamos extrayendo, dividiéndonos de lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros. Estamos empezando a disfrutar de las riquezas de su gracia. Capítulo 13. Limitando a Dios en nosotros. El Espíritu, hablando a través de Pablo en Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué difícil ha sido para algunos de nosotros convertirnos en personas que piensan que Dios está en nuestro interior. Recordarnos diariamente que le tenemos en nosotros y que Él está ahí para edificar a Cristo en nosotros, para edificar la palabra viva en nosotros, al igual que un albañil edifica una casa ladrillo a ladrillo. Así el Espíritu Santo tomará verdad tras verdad y la edificará en nosotros hasta que nos convirtamos en personas que piensan en Jesús, controladas por el amor que agradan al Padre. Recordará que en Juan 8:29 Jesús dijo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Durante años ese fue el lema de mi corazón. Buscaba hacerle feliz. Verá, Él ha hecho una obra perfecta por nosotros en la gran sustitución. No hay nada que se haya quedado sin hacer. Si aceptamos esa obra y dejamos que Dios obre en nosotros, nos hace que agrademos al Padre. Nos convierte en hermosos para Él, porque su naturaleza no solo se nos dio, sino que ahora Él ha edificado en nosotros mediante el Espíritu los nuevos hábitos que pertenecen a la familia de Dios, el nuevo lenguaje que pertenece a la nueva creación. Nunca hablamos duda o temor o enfermedad o carencia. Casi se nos ha olvidado ese lenguaje. Tenemos el nuevo lenguaje del vencedor, el lenguaje del hombre que está atado a Cristo. Es el lenguaje de los pámpanos de la vid. Esa vida de la vid se ha desarrollado tanto en nosotros que nos hemos convertido en hombres y mujeres de Jesús. En nuestra asamblea en Seattle, hablamos de ellos como los hombres y mujeres de Jesús. Tenemos hombres y mujeres de Jesús que salen al mundo tocándolo, venciéndolo, iluminándolo con la vida de Cristo en ellos. ¿Por qué no se puede extender esto por la tierra hasta que surja una nueva raza de hombres conocidos como los amigos de Jesús? Serán el amor en acción. Vivirán en la palabra y la palabra vivirá en ellos. Estarán haciendo las obras del Maestro.
Al igual que Jesús hizo sanidad física y ministró grandemente en la esfera del sentido, estos amigos de Jesús ministrarán principalmente en la esfera de lo espiritual. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios 9:8. Qué lentos hemos sido a la hora de darnos cuenta de que fue la capacidad de Dios lo que pudo hacer que la gracia abundase en nosotros y a través de nosotros, y que Él nos estaba proveyendo de una manera tan perfecta que no nos faltaba prácticamente nada. Él es nuestra suficiencia. Él es nuestra capacidad. Él es la fortaleza de nuestra vida. Hemos ignorado el razonamiento de los sentidos y lo hemos desechado, y le hemos dado la preferencia a nuestros espíritus recreados y el primer lugar a la palabra. Observe los versículos 10 y 11. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ha habido poco dominio de los frutos de justicia. Me han preguntado una y otra vez, ¿qué significa eso? Significa ese mismo tipo de fruto que vimos en el ministerio público de Jesús. Verá, justicia significa la capacidad para estar en la presencia del Padre sin el sentimiento de culpa, condenación o inferioridad. Significa poder estar en la presencia de Satanás y sus obras sin timidez ni temor, sin ningún sentido de inferioridad. Realmente significa que usted es superior ahora a Satanás. Tiene un complejo de superioridad en vez de un complejo de inferioridad. Usted ha llegado a confiar en la capacidad del Dios que está dentro de usted. Al fin, ha llegado al lugar donde confía en Él. Usted planifica su trabajo con la idea de que Él está ahí para capacitarle para que lo logre. No debemos omitir Efesios 1:19 al 20. Quiero que este versículo sea tan familiar para usted que sea una fuente constante de consuelo y fortaleza. ¿Y cuál la supereminente gracia de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos? Una tradición más literal sería: quiero que conozcan lo que la supereminente grandeza de la capacidad de Dios es para nosotros los que creemos. Esa capacidad es, según la fortaleza de su fuerza, la cual actuó en Cristo cuando resucitó de los muertos. Usted no puede sobreestimar esto. Esto es Dios hablando dentro de usted. Este es el que resucitó a Jesús de los muertos. Este es el que lo recreó. Este es el Espíritu que tiene toda la capacidad de la divinidad que es necesaria para que usted disfrute. Así que usted no tiene miedo del enemigo en ningún campo. Usted sabe que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y le hizo ser cabeza sobre todas las cosas para beneficio de la iglesia. Recuerde, este es aquel que está obrando dentro de nosotros. Tome Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando se entiende este versículo, se pone en práctica diariamente. Usted puede saber que ha llegado. Al menos es un digno miembro de la vida. Usted está llevando fruto para su gloria. En mis notas he escrito esto: ser consciente de que Dios está dentro de mí, saber que Él, que tiene toda la sabiduría, está ahora en mí. Que el Dios de toda capacidad está en mí ahora. Que el Dios de todo amor está en mí ahora. Que Dios y yo estamos unidos para siempre, trabajando juntos con Él. Nos estamos haciendo uno en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Él y yo estamos trabajando juntos para llevar a cabo el gran sueño de la gracia. El Dios de toda gracia vive en mí, y por eso le digo una y otra vez: Dios, mi Padre, en la persona del Espíritu Santo, mediante la palabra viva, está viviendo en mí. Ahora todo lo puedo en Él porque se ha convertido en mi fortaleza y mi capacidad. El ilimitado está en mí. El Dios de amor vive en mí. Al fin, soy consciente de que Dios está en mí. Primera de Juan 4:4. No es solo un versículo, sino una realidad viva. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Dios de vida abundante está en mí.
Ya no está conmigo para convencerme, sino que está en mí para guiarme a todas las realidades de su poderoso ministerio. Ahora puede entender lo que Pablo quiso decir cuando dijo en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificado. Sé lo que significa ahora ser un colaborador. Sé lo que significa ser labrada por Dios. Mi corazón y mi vida en el terreno donde Él siembra semillas de amor y están creciendo ahora en mí. Soy parte del sueño y el plan de Dios. Estoy empezando a apreciar lo que significa tener una comunión real e íntima con Él. Capítulo 14. Lo que nos atrevemos a confesar sobre nosotros mismos. Quizás nunca hemos profundizado en nuestro propio pensamiento, en nuestra propia conciencia interior, lo que realmente somos en Cristo, lo que significa tener a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Leemos en las epístolas de Pablo o Juan lo que dicen al respecto. Juan dijo: Amados, ahora somos hijos de Dios. 1 Juan 3:2. De nuevo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. 1 Juan 5:4. Nunca hemos asociado eso con nosotros. Nunca hemos dicho seriamente, bueno, Juan está hablando de mí ahora, o Pablo me está describiendo. Usted sabe que esta revelación paulina es como un álbum familiar. Escogemos y miramos la primera foto que nos tomaron cuando éramos un bebé. Pasó la página y veo otra foto. Han pasado meses desde la primera que se puso en el álbum. Y veo que alguien ha escrito abajo, cuando a estas alturas debían ser ya maestros, veo que ahora necesitan que alguien les enseñe los primeros principios de los rudimentos de Cristo. Aún han de ser alimentados con leche y no con comida sólida. Y observo algo más. Él llama mi atención al hecho de que nunca le he sacado partido a mi justicia. He vivido como un mero hombre, cuando en realidad era un participante de la naturaleza divina. Recuerdo que todos estos meses había tenido miedo a reconocer que era cristiano. No había ocupado mi posición. Mi confesión había sido muy incierta, indefinida. ¿Por qué? Porque no había estudiado cómo mostrarme aprobado ante Dios. No había vivido la palabra. No había practicado la palabra y no me atrevía a confesar que yo era lo que la palabra decía que era. La palabra dice que soy redimido, en quien tenemos redención, Efesios 1:7. Pero no tengo ninguna sensación de tener redención. Satanás gobierna sobre mí. Vivo en gran parte como los demás. Voy a los mismos sitios que van ellos. Escucho sus historias y hablo. Voy a la iglesia. Y cuando predican un mensaje que en verdad toca el corazón y hacen un llamado al altar, normalmente voy al altar. Lloro un poco y me apeno mucho por no haberlo hecho mejor, pero salgo y regreso a mi vida de siempre. Ah, sí, tengo vida eterna, eso lo sé. Recuerdo hace mucho tiempo cuando una noche Dios me dio vida eterna y durante unos meses viví en el cielo. Tuve una victoria maravillosa y llevé a varias personas a Cristo. Después algo ocurrió y la oscuridad descendió sobre mi vida. Y desde entonces nunca he vuelto a caminar en la luz. No supe cómo hacerlo. Desearía haber sabido cómo regresar a ese antiguo gozo que una vez tuve. Luego alguien me susurra y me dice: ¿no has leído 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo respondo: sí, conozco ese versículo. Lo he hecho una y otra vez, pero no encuentro el alivio. Pero la misma voz me vuelve a susurrar: léelo otra vez. Si confesamos nuestros pecados. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Qué dice después? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Bueno, si le has pedido perdón, ¿no crees que Él es lo suficientemente fiel y justo para hacer que su palabra se cumpla para ti? Espero un momento y vuelvo a mirar la palabra y a leer el versículo una vez más. Fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y mi corazón salta de gozo. ¿Por qué? Él me ha perdonado. La comunión perdida está restaurada. Ahora lo veo. He vivido en oscuridad todos estos meses. Cuando podía haber caminado en la luz como Él está en la luz, podía haber tenido comunión con los hermanos y comunión con el cielo, y no lo sabía. Pero ahora lo sé, y delante del mundo confieso que estoy caminando en la luz. Confieso que Dios es mi Padre y que yo soy su Hijo, que formo parte de su familia. El dominio de Satanás sobre mí se ha roto, y ahora tengo en mí la misma naturaleza y vida del Hijo de Dios. Él me la dio.
Soy participante de la naturaleza divina. He pasado de muerte a vida. Sé que soy un hijo de Dios y si soy un hijo, entonces soy un heredero y coheredero con Cristo. Si eso es cierto, entonces tengo un lugar con el Padre, como lo tuvo el Maestro, porque Él se ha convertido en mi patrocinador. Él es mi Salvador y mi Señor. Ahora lo veo. Él me ha hecho ser su justicia y ahora puedo estar en presencia del Padre, como lo hice en esos primeros días alegres cuando le acepté. Ahora tengo derecho a pedirle que venga a mi cuerpo y haga de él su hogar. Recuerdo que Él dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Juan 14:23. Me pregunto si eso no significa que Él vendrá y vivirá en mí. ¿No sería maravilloso si Él viviera en mi cuerpo para que donde quiera que yo fuera, Él estuviera ahí conmigo? Él estaría en mí. Entonces Isaías 41:10 se convierte en una realidad. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es mío, todo mío, y me atrevo a confesarlo delante del mundo. Cosa maravillosa, ¿no cree? Romanos 8:11, por fin, es real. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Sí, vivificará su cuerpo, lo sanará si está enfermo, lo hará fuerte si está débil, y derramará en su espíritu la conciencia de un vencedor, el sentimiento de un vencedor. Hebreos 13:20-21, entonces se convierte en una realidad viva. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Qué gráficamente real puede ser esto para el corazón. Y todo sucede cuando uno se atreve a confesar lo que Él es en Cristo. Y más que eso, confesarlo ante cualquier cosa. Capítulo 15. Lo que significa arrepentimiento. El problema del arrepentimiento ante la predicación moderna es serio. El significado de la palabra que usó Pedro el día de Pentecostés. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. La palabra griega para arrepentíos significa un cambio de principio y práctica, un cambio mental de actitudes. Otro, un cambio de mente, un cambio en la manera de pensar de uno o de la conducta de uno. Tenga fresca estas definiciones en su mente mientras estudiamos la palabra. Será necesario que primero nos demos cuenta de la actual condición del hombre natural. La condición real del hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Porque es imposible que el hombre natural entienda las cosas de Dios. Efesios 2:1-3 nos dará una sugerencia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora lo observaremos con más detalle mientras continuamos. Aquí encontramos primero que el hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué significa eso? Quizá podríamos encontrar una sugerencia en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿A qué se refiere con la palabra muerte? Hay dos tipos de muerte mencionados en la palabra, muerte física y muerte espiritual. La muerte espiritual es la naturaleza de Satanás, así como la vida espiritual es la naturaleza del Padre. Primera de Juan 3:14-15 arrojará más luz sobre esto. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
Aquí tenemos el contraste de muerte y vida. La vida es la naturaleza del Padre, la muerte es la naturaleza del enemigo, porque el hombre natural está espiritualmente muerto. Él es participante de la naturaleza satánica que le fue dada en el huerto, y a lo largo de los siglos, la muerte espiritual ha dominado al hombre. Si desea ver un detallado contraste, léalo en Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La muerte espiritual se apoderó de la soberanía sobre la raza humana en el huerto y el hombre trabajó como esclavo bajo su dominio. Pablo nos revela en Romanos 5:12 al 21 todo el drama de la muerte espiritual. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Después, Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. ¿Qué quiere decir? ¿Que la muerte física pasó a todos los hombres? No, la muerte espiritual. Esta había reinado sin interferencias hasta que llegó Moisés. ¿Qué dio Moisés? Moisés nos dio la expiación en la sangre de toros y machos cabríos. Expiación significa cubrir. Él tomó un traje de vida animal y lo extendió sobre el Israel espiritualmente muerto. Ese traje de sangre cubrió la ley quebrantada, ley y el sacerdocio. La muerte espiritual perdió su soberanía completa mientras Israel caminó en el primer pacto. Pero cuando llegó Jesús, el combate fue entre la vida y la muerte. No le ocurrió a la vida física ni a la muerte física, pero la nueva clase de vida que Jesús trajo estaba en guerra con la muerte espiritual. En Juan 10:10 él dice: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra griega traducida como vida es zoe, que significa la naturaleza de Dios, la sustancia de Dios, la esencia de Dios, así como la muerte espiritual significa la sustancia de Satanás, la esencia de Satanás. De la vida eterna han surgido todas las hermosas gracias que adornan una vida cristiana. De la muerte espiritual, el plan de pecado en el huerto. Han salido todos los pecados que se hayan cometido jamás. El hombre está unido a Satanás espiritualmente. Quizás las palabras más dolorosas que Jesús pronunció jamás a los judíos se narran en Juan 8:44-45. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es un versículo que llega al corazón. Satanás era un asesino y mentiroso. Era un asesino por naturaleza. La esencia misma de Satanás es lo opuesto a lo que vemos en Jesús hombre. Jesús es verdad, Él es vida, Él es amor. Satanás es muerte espiritual. Es alguien que odia, que produce pecado. Él es todo lo que es malo. Jesús fue todo lo que era bueno. Primera de Juan 3:10 va un paso más allá en este triste drama. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí tenemos las dos familias en contraste, la familia de Dios y la familia del diablo. Efesios 2:11-12 nos da una de las imágenes más tristes del hombre natural. El Espíritu a través de Pablo está hablando. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Es decir, los judíos llamaban a los gentiles la incircuncisión. ¿Por qué? Porque el hombre circunciso estaba en el primer pacto y tenía derechos de pacto y privilegios de pacto. Pero el hombre gentil, el incircunciso, estaba fuera. El judío no comía en la misma mesa que un gentil, ya que era considerado inmundo. El siguiente versículo lo explica. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:13. Todas las bendiciones de Dios están envueltas en Cristo. Los gentiles estaban separados de Cristo. Segundo hecho, estaba alienado incluso de la comunidad de Israel. El pueblo de pacto que tiene derechos de pacto sobre Dios y está ajeno a cualquier relación de pacto con Dios o contrato con Dios. No tiene esperanza, está sin Dios
y está en el mundo. Observe su condición ahora, está espiritualmente muerto, unido a Satanás. Jesús le llama hijo del diablo. Juan el Bautista, ¿recordará usted? Dijo serpientes. Mateo 23:33. Con ello lo que quiso decir fue que eran hijos de Satanás. No tiene derechos de pacto de parte de Dios. Está sin esperanza, sin Dios, impío, está en el mundo. Segunda de Corintios 4:3-4 revela con más plenitud su desesperada condición. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este pasaje duele. Aquí se alza el telón. Este hombre espiritualmente muerto está mentalmente ciego, espiritualmente ciego. No sé hasta qué punto entiende usted esto, pero todo el conocimiento que tiene este hombre espiritualmente muerto viene a través de los 5 sentidos: ver, oír, probar, oler y sentir. No hay otra forma en que el hombre natural reciba conocimiento. Su cuerpo ha sido su laboratorio. A veces pienso en ello como solamente conocimiento del cuerpo físico. Esto es todo lo que tiene el hombre natural. ¿Es de extrañar que Darwin nos diera la teoría de la evolución? El conocimiento de los sentidos nunca puede encontrar a Dios. El conocimiento de los sentidos no puede encontrar las cosas espirituales, y este hombre del conocimiento de los sentidos, gobernado por los sentidos, dirigido por los sentidos, está espiritualmente ciego. Si quiere conocer más sobre él, vaya a Efesios 4:17-18. Esto, pues, digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Puede que un hombre sea el director de una universidad, pero está perdido, sin Dios y sin esperanza. Hay una serie de fotografías del amor del hombre natural. Ahora regresemos y volvamos a ver el arrepentimiento. El predicador está demandando que este hombre natural cambie su mente y propósito, o cambie sus principios y práctica, cambie su modo de conducta, abandone sus viejos hábitos, abandone su rebelión contra la autoridad divina. La pregunta es, ¿puede hacerlo? ¿Acaso llorar y gritar y orar cambia su naturaleza? Entienda que es por naturaleza un hijo de ira. No puede cambiar su propia naturaleza. Puede cambiar su mente por un momento, pero regresará a lo mismo. Lo que necesita es una nueva naturaleza. Y esto debe proceder de Dios. ¿Cómo puede conseguir esta nueva naturaleza? Venga conmigo a Juan 3:16-17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué es lo que necesita el hombre natural? Es la vida eterna, la naturaleza de Dios, y no puede conseguirla mediante su propio esfuerzo. Él no puede cambiar su naturaleza. Quizá deje algunos de los hábitos que ha aprendido, pero eso no le salva. Regresemos y observémoslo una vez más. Él en sí mismo no puede acercarse a Dios. Es un ser eterno, pero sin esperanza. Su naturaleza es enemistad hacia Dios. Satanás ha cegado su mente, su insensible corazón está entenebrecido. Satanás ha gobernado a través de sus sentidos. El amor le ha dado a Jesús. El amor ha hecho más que eso. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:4-5. ¿Qué quiere decir aquí? Quiere decir que alguien que no intenta mejorarse o intenta dejar sus viejos hábitos y su vieja vida, sino que acepta el regalo que Dios le ha dado sin dinero y sin precio, recibe vida eterna. Sus viejos hábitos dejan de existir y nuevos hábitos ocupan su lugar. Romanos 4:25. Hablando de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús realmente sufrió hasta que cada demanda de la justicia se cumplió en lo tocante al pecador. Y lo segundo, cuando las demandas de justicia se suplieron, Él resucitó para demostrar que había pagado el precio de nuestras iniquidades, y ahora el hombre tiene justificación, justicia y vida eterna esperándole. Siendo pues justificados por la fe, o siendo por lo tanto declarados justos en base a la pura gracia,
Dios le dice al pecador: acepta a Jesús como tu Salvador, confiésale como tu Señor y te daré vida eterna y te haré una nueva creación. Usted puede ver que esto es todo por gracia. Cuando le digo a un hombre inconverso que debe tener tristeza y arrepentimiento, piadosos, no sé de lo que estoy hablando. Pablo le dijo a ese joven cristiano que había cometido un pecado nada saludable, que necesitaba mostrar una tristeza que obrara para arrepentimiento en su propia vida. Ese mensaje se puede predicar en la iglesia hoy. La iglesia necesita arrepentirse. El hombre no salvo tiene que aceptar a Jesús como su Salvador y confesarle como su Señor. El hombre no salvo necesita vida eterna y justicia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Efesios 2:10. ¿Cuándo fuimos creados en Cristo Jesús? Después de que Él fuese hecho pecado por nosotros y fuese vivificado. Cuando el Padre le justificó en espíritu ahí en el lugar de sufrimiento y le vivificó, la iglesia fue justificada. Ahí la iglesia fue vivificada en espíritu con Él, o recreada en la mente del Padre. Ahora el hombre no salvo recibe vida eterna y justicia, y entra a formar parte de la familia de Dios. Ellos le están esperando. Se ha hecho de todo. La obra del Padre en Cristo está terminada. Cuando Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, fue porque Él había terminado la obra de redención. No había nada más que hacer. La redención era algo terminado y arreglado. Ahora lo acepto y recibo los beneficios de la obra terminada de mi Señor. Verá, Jesús le pertenece al hombre no salvo. El hombre no salvo tiene a Jesús en sus manos. Él murió por él. Él le despojó del pecado. Él ha hecho que el nuevo nacimiento sea una posibilidad para él. Pero el hombre no salvo debe aceptarle. Romanos 10, 9 al 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con sus labios hace la confesión de su salvación. Ahora, obsérvelo con cuidado. Jesús le pertenece a Él, pero Él no tendrá valor alguno para Él a menos que confiese su señorío sobre su vida. La vida eterna le pertenece a Él, pero nunca la obtiene. Nunca recibe beneficio alguno de ello hasta que no acepta a Cristo como su Salvador y confiese su señorío. Entonces se convierte en una nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, justo en el momento en que la vida eterna llega a su espíritu. Moody solía declarar que arrepentimiento significaba un cambio radical. Eso es cierto. En el momento en que el pecador acepta a Jesucristo, hace un cambio radical. Pero no puede hacerlo a menos que acepte lo que Dios ha logrado por él en Cristo. El hombre no salvo tiene la capacidad de confesar a Jesús como Señor sobre su vida con sus labios. Tiene la capacidad de tomar la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. Las manos de Dios están atadas hasta que Él haga esta confesión. Él no le pide a un pecador que confiese sus pecados. Ese es un hecho evidente por sí mismo. Él es un pecador, pero Dios demanda que confiese el señorío de Jesús. Y cuando lo hace, confiesa su fe en la obra sustitutoria que Cristo logró por él. Ahora puede entender Efesios 2, 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Deberíamos hacer el mensaje tan claro y simple que el hombre no salvo pudiera ver a Jesús como su Salvador y Señor. Deberíamos hacer que el mensaje fuera tan fácil de entender que pueda ver que lo único que necesita es obedecer la palabra. No le diga que necesita creer, no le diga que necesita arrepentirse, porque eso le confundirá. Si acepta a Cristo como su Salvador y le confiesa como su Señor, eso es arrepentimiento. Eso es lo que Dios requiere.